Bueno, buenas noches, señores. Buenas noches. Estamos ante una nueva historia bélica. Vamos a contar, aparentemente, según nos llegan los rumores, ha caído Constantinopla. Así que vamos a tratar de contar los acontecimientos junto a mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Karina, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier, ¿cómo estás, Guille? Hola, ¿qué tal? Bueno, no está del todo confirmado, puede ser una fake, pero parecería que ya no nos queda ningún imperio romano de ninguna característica. ¿Te parece? No sé qué decirte. No sé qué decirte. Cayó tantas Bueno, veces. tal cual. Algunos se creen que son emperadores, ¿eh? Pero bueno, no, es otra cosa. A lo mejor Bueno, el imperio está con una cirugía y se cambió la cara. claro. ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? A lo mejor Ah, dijo que tremendo. había caído y se transformó en otra cosa, puede ser, totalmente. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué vamos a ver? Vamos a arrancar. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace unas semanas atrás de la caída de Granada? Ese fue un momento de bisagra en la historia, y este es otro momento bisagra, en 1453, cuando un imperio cae, que es el imperio bizantino, heredero de la Roma original, que hablaremos un poquito de eso, ¿no? Y surge, se Para mí consolida. este siempre fue trucho, ¿qué crees que te diga? No, era particular y duró mucho tiempo, ¿eh? Yo le pongo una fichita, eran distintos, pero tenían, Duró toda una edad media completa. y claro, es más, algunos dicen, ¿no es cierto?, que discuten que si el cambio de la Edad Media, una de las fechas para decir cuándo saltamos terminó la Edad Media es esta fecha, ¿no? Bueno, sí, 1453. ese sanguchito que quedaría entre la caída de uno y la caída de otro. Viste que los historiadores son gente complicada que te va cambiando con lo que uno aprendió de pequeño, Tenemos, pero claro, tenemos uno acá. tenemos claro, pero así a ojito, esa época que el mundo llama oscurantista, que nos hemos agarrado un par de veces, Guille, vos y yo, Ujú. porque a mí me parece que todo lo contrario, digamos. Ok. Pero esa época que es la Edad Media, quizás sería el sanguchito, ¿no? Entre que cae un imperio, el de Occidente y el de Oriente. Pero te interrumpí, sigamos, entonces. No, y que creemos que aparte es la semilla, y lo vamos a ver después en el desarrollo abuelo de pájaro, es la semilla del imperio, de otro imperio, que es el imperio ruso. O sea que esto es realmente la simiente de muchos hechos que conmocionaron al mundo y que siguen hoy teniendo relevancia en muchos aspectos, ¿no? Y también me parece que es interesante de comprender que vamos a ver una acción en la cual se chocan técnicas, ¿no es cierto?, de la Edad Media, como es la de defensas de fortalezas y ese tipo de cuestiones, con el uso de armas de fuego masivas, como la que van a utilizar los turcos. O sea que creo que vamos a estar ante una charla interesante. Bueno, ¿qué estamos viendo? Señores, larguemos. Jorge. Bueno, esta es la última, bueno, la división del Imperio Romano. Eh, el problema que tiene el Imperio Romano hacia 395, como marca este mapa, es que toda la estructura político-militar y económica que lo sostuvo, desde prácticamente desde que se constituye el imperio, desde Augusto, empieza a desgastarse. Es demasiado territorio, hay no solo demasiadas divisiones internas administrativas, sino que son divisiones internas que se van a volver divisiones políticas, y hay además un hostigamiento de lo que se llaman los bárbaros, que penetran permanentemente en las fronteras. Estas cuestiones son las que van a dar lugar, primero por una cuestión administrativa y después vuelvo a una cuestión de ambición política, a dividir el imperio en dos, lo que llaman imperio de Oriente y el imperio de Occidente.
fue una división de salvataje, digamos, porque la carga que tenía el Imperio de Occidente para sobrevivir era mayor que la que tenía el Imperio de Oriente. Más tribus bárbaras, mejores tierras para repartir, mayores espacios físicos y una creciente incapacidad para contener eso. El Imperio Oriental tuvo la suerte de tener menos tribus hostiles, al menos al principio, o por lo menos tribus más conocidas en cuanto a su funcionamiento militar, político y demás, lo que le va a permitir al Imperio Oriental generar cierta estructura y cierta solidez. De hecho, cuando el Imperio de Occidente entra en crisis, alguna de las tantas, va a haber participación del Imperio Oriental para tratar de rescatarlo, y en algunos casos para tratar de sumar parte del Imperio de Occidente al de Oriente. Jorge, Karina, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero vos sabés que cuando yo veo siempre esta imagen de la repartija del imperio entre Oriente y Occidente, me hace acordar a Alejandro VI repartiendo, ¿no?, el mundo entre Portugal y España, ¿no? Tiene una onda así, ¿no? Lo que pasa es que Alejandro VI no tenía ni idea, bueno, nadie tenía idea exactamente de lo que repartían. En cambio acá hay muchas cosas que no vienen al caso y que quedarán para nuestros debes, como vamos sumando cada vez que nos ponemos a decir tendríamos que contar tal o cual cosa. Pero, digamos, te consulto, Jorge, porque quizás estoy tirando un bolazo, pero la pulsión de pelear por lo propio que Occidente, que el Imperio Occidental en el siglo IV ya estaba como medio digamos, que tenía casi terciarizada la guerra de alguna manera, ¿es algo que tarda más tiempo en presentarse en el oriental o va en paralelo? Sí, porque el problema precisamente es eso. Como vos dijiste, la pulsión de defender partes propias, por decirlo de alguna manera, o provincias propias separadas del imperio en Occidente, desarrolla muy rápido. Y desarrolla precisamente porque Roma no puede apoyar a nadie. El caso más famoso, Inglaterra termina separándose de Roma porque se pasa casi 30 años pidiendo ayuda y Roma ni le contesta. Exacto. La ambición local. Ojo, está hablando de Roma, no de Bruselas, ¿eh? Están sediciosos los dos hoy, ¿eh? Así que, y además, vuelvo un poco a lo que decía hace un rato, hay más tierra rica para repartir y con menos asentamientos, o por lo menos con menos asentamientos estructurados. En Oriente, eso no es tan así. Los asentamientos son bastante más firmes, hay un mejor orden administrativo, ciertamente, y los enemigos son todos viejos conocidos. No hay tribus nuevas, ni tampoco hay tanto para repartir. Si uno lo mira a vuelo de pájaro, las riquezas están en Occidente. Y me refiero principalmente a la explotación de la tierra, ¿no? Claro. Es decir, Oriente es una zona, a este momento, una zona seca, al que trabajamos mucho y demás, entonces hay menos ambiciones. Y son ambiciones que terminaron negociándose o resumiéndose en las fronteras, y no va a ser hasta la caída definitiva de Occidente, que se fija arbitrariamente en el 450, y 200 años después, el crecimiento del Islam, en que se va a conmocionar mucho más el imperio que ahora se va a llamar bizantino. No hay, incluso si uno lo mira, hasta después de la invasión mongol del siglo XIII, no hay tantas disensiones internas locales en el Imperio de Oriente como el de Occidente. Recién con la irrupción de los mongoles, ahí va a haber una nueva intencionalidad local de tratar de separarse del imperio. Y ahí, Jorge, recordemos también, ¿no es cierto?, que Bizancio generó buenos soldados, ¿eh?
¿no? Sí, Se me viene a la memoria el que más famoso, que es Belisario, ¿no? Tipos que con sí, mucha capacidad, y generaron también una fuerza militar que respondía bastante a dos cuestiones, ¿no? La tradición guerrera de Roma y a las necesidades propias del ambiente operacional donde tenían que estar actuando, ¿no? sí, y no solo eso, a eso habría que sumarle la consolidación del imperio bajo una sola religión. Tal cual. También va a influir tanto el aparato político como el aparato militar. Y el judicial, ¿no? Porque Eh, a Bizancio también se le debe haber tomado el concepto de las leyes, de imponer una ley común para todo el imperio, como tenía Roma, ¿no? Y haber perfeccionado el sistema, o por supuesto para la época, ¿no? No se puede de Justiniano. Exactamente, exactamente. Sí, Y también con mucho para las revistas del corazón, acá, sí, ahí mucho. todo, los Justo cinco. hablaste de Justiniano. Sí, 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 sí. Bueno, contate algo, dale, Guille. ¿Para qué No, no, pero pareces nuestro amigo Marienhof? Que... bueno, pero ahí tenemos alguna emperatriz que venía de una vieja profesión y que logró tener un poder inconmensurable. No, hay de todo, Un pero personajón, eh, un personajón. claro, yo creo que hay que reconocerle a este imperio bizantino una potencia importante. Pero antes de la partición, también, ¿no es cierto?, mencionar una línea de lo que era Roma. Era el mundo conocido, el resto era en serio bárbaros. Habían dado cierto nivel de civilización, y no me maten a qué precio, a qué costo, pero habían Ay, eso, llevado claro. civilización a lugares donde no tenían. Guille, te desconectás. Sí, sí, ahí me refiero a que habían llevado la civilización Roma a lugares donde no tenían idea de lo que era una ley, lo que era una ley real, lo que era algo que se podía cumplir. En fin. Bueno, mismo, a ver, con todas las invasiones godas y demás, tampoco, y me estoy volviendo a Occidente y no quiero hacerlo, pero tampoco es que había un gran antisistema, digamos, se trataba de pueblos que de alguna manera ya habían sido romanizados y Sí, aceptaban un montón de lo que era la estructura institucional, solo que digamos que era sangre nueva, que querían otra tal cosa y lo cual. demás estaba anquilosado, pero el mismo, digamos, los mismos bárbaros que de alguna manera vencen Occidente, juran lealtad al emperador de Oriente, Sí, hacia el siglo V, si mal no recuerdo. Pero, o sea, como que a mí me llama mucho la atención porque los historiadores, y uno en general tiene que poner, bueno, en esta fecha pasó esto y a partir de acá, a partir de acá. Eso no es así, digamos, en la vida real. Uno no agarra y dice, hoy mañana ya vamos a hacer otra era, no, y qué sé yo. Y en realidad lo que pasó fue una progresiva asimilación de la cual Roma, digamos, nos seguimos manejando. sí, La raíz idiomática, la raíz jurídica, la raíz institucional, la raíz religiosa, ni que hablemos. Todo fue Roma, hoy es Roma. tal cual. Pero hay un libro que quizás también Jorge lo conozca, de un estratega norteamericano, en realidad no nació ahí, que se llama Edward Luttwak, que se llama en español La gran estrategia del imperio romano, ¿no? Y trata precisamente de los tres periodos en que va, desde su expansión, la consolidación del imperio y a empezar la caída. Y dice lo que vos estás expresando, Karina, es decir, que muchos en la periferia del imperio empezaron a ingresar a él, a tratar de asimilarse al mismo, porque veían ventajas de comerciales, legales, de seguridad para poder crecer. Pero el tema está en que la tensión entre cuánto puedo expandir como un globo, ¿no?, y cuánto puedo controlar, es lo que todavía rige a muchos imperios a lo largo de la historia. Sí, sí, la verdad que es un tema clave. Bueno, avancemos porque no hemos llegado a tirar ni un cañonazo, señores. Eh, ¿Cómo Vamos seguimos? adelante con. ¿Paso?
Hola, hola. Sí. ¿Paso acá? Sí, sí. Acá estoy. Acá, ¿qué Acá vemos? muestran un poco, ¿no es cierto? Sí, ahí dale, Jorge, lo que está mostrando, ¿no es cierto?, de lo que era el control del Imperio Bizantino, ¿no es cierto? Y lo que vos estás diciendo, que también estaba bajo, teniendo la penetración, digamos, en sectores que no le correspondían en teoría, ¿no? Claro, la división original no estaba mal, repito. Oriente estaba mejor administrado y fue más sólido al principio. Cuando el imperio de Occidente empieza a desgajarse, obviamente los emperadores orientales empiezan a tomar lo que pueden y extender otra vez el formato a la expansión original de Roma. Pero también lo que les va a pasar es un poco lo que vos dijiste, Guillermo, muchas veces se confunde capacidad de comunicación con control. Claro. No es así, no es así. Entonces, y además, una vez que algunas de las provincias del Imperio Romano Occidental se empezaron a separar, era muy difícil volverlas adentro, era muy complejo. Y ahí aparece lo que dijo Karina hace un rato, una mayor intencionalidad local de autogobierno, por decirlo de alguna manera, aunque se copie parte del sistema romano, sobre todo el sistema jurídico, y eso es lo que va a generar un juego entre el Oriente, el Occidente muerto y el Oriente todavía en potencia para expandirse. Pero nunca va a ser una expansión firme, por decirlo de alguna manera. Siempre va a haber turbulencia, siempre va a haber problemas. Hay tribus muy bravas en este borde rojo que marca el mapa. Eh, y es un costo, además. El gran problema que tuvo Roma hacia la Roma original hacia el final, y el problema que va a tener también Oriente, es el costo de estas expansiones y de esta guerra. En alguna medida ya hay métodos para empezar a medir cuánto cuesta la expansión. Es decir, tomar una provincia nueva me cuesta tanto en nombre, dinero, buques, armas, lo que sea. Bueno, si la provincia va a poder repagar eso. Es que esa pulsión, que, a ver, por más que se habían dividido el imperio, no sé, el imperio romano, la pulsión por restaurar la Roma imperial de Augusto y de los Césares que le siguieron, ¿no? Por lo menos los más lúcidos, era muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte. Y no se contentaban porque vos decís, bueno, tenían lo que era todo el imperio oriental, y que ya de por sí era una cosa inmensa, ¿no? Y sin embargo querían más. Bueno, pero también porque el mecanismo, digamos, de producción de riqueza, el concepto de progreso para la época, no tenía la tecnología como para hacer, a ver, lo estoy pensando en términos de, digamos, de lo que pasó poco tiempo después con la conquista, que estamos hablando de escasos de nada, porque, digamos, cae Constantinopla, en lo que se refiere a la historia es un pestañeo, cuando logran expandirse hacia otro lado. Hay un problema ahí entre la conquista y lo que la tecnología de la época, la tecnología administrativa de la época te permite controlar. Que después se desarrolla, es magnífico. La historia es una cosa fascinante de cómo el hombre logra todo el tiempo superar. Tiene un momento bisagra, no le da, y al toque consigue otra cosa, otra tecnología y triunfa. Porque de verdad, o sea, sí, cae por su propio peso Claro. y nada, un pestañeo después se larga a conquistar otro continente. Es fenomenal. Tiene ventaja para Oriente. Oriente entra en contacto con la ciencia árabe, con la ciencia persa y con la ciencia india. Absolutamente. Tal cual. Absolutamente. Entonces, tiene una tecnología superior al resto, que después pueda transformar en acciones de expansión, sobre todo por cuestiones de costo y sobre todo por cuestiones de resistencias locales, no quita que
gran parte de la continuidad o de la supervivencia de Oriente se deba a esos conocimientos. Claro. Y ahí lo que están surgiendo, que vamos a ver, ¿no es cierto?, que son estos otomanos, ¿no? No eran, no eran bárbaros en el sentido de los tipos que invadieron Italia, a Roma varias veces, o el Imperio Romano en Occidente. Estos eran otra cosa, eran organizaciones mucho más complejas, Sí, sofisticadas. sofisticadas, con todo un proceso religioso fuerte atrás. O sea, que no eran los bárbaros que vemos en las películas cortando, levantando una cabeza y gritando en un bosque de una selva negra, gritando, vamos a arrasarlo. Eran distintos, ¿eh? Eran muy distintos. Los turcos, cuando se asienten en Asia Menor, como se llamaba antes, son una tribu que pertenecía a las tribus mongoles. Claro. Puede llegar ahí de la mano de uno de los nietos de Gengis Khan. Es decir, forman parte de un imperio tremendamente organizado, con muchísimos recursos administrativos y militares. Así que, como ustedes dicen, no son improvisados, no son brutos. No es la horda de Atila que van arrasando las cosas y van, digamos, tienen la teoría del vamos viendo. Esto es otra cosa, ¿eh? Estos tipos saben lo que quieren, van a planificar, tienen dinero, recursos monetarios importantes como para conseguir gente de Oriente o de Occidente que los ayude a su mirada de consolidar un imperio que vaya del Asia a la Europa. Es otra gente. ¿Está? Bueno, y ahí también tenés lo que tiene que ver con el desarrollo del intercambio y del comercio, ¿no? Tal cual. Sin lo cual no tenés el auge de los imperios. ¿Fue siempre la intención del turco vencer, tomar Constantinopla? Es que te le paso a Jorge, que lo sabe mejor que yo, me lo puede decir, pero cuando vemos más adelante, cuando se hace el asalto sobre Constantinopla, te das cuenta que el imperio turco ya estaba del otro lado del Bósforo, y le quedaba en el medio, o como una suerte de Tobruk en el norte de África, cuando hablamos del Alamein, se quedaba ese granito que era Constantinopla, o sea que tenía que liquidarlo porque se quedaba en el medio. Sí, el tema es, para hacerlo rápidamente, en el 1260, que termina la gran invasión mongol, los turcos se asientan en el norte de la Mesopotamia asiática. Hay un rey que se llama Ertugrul, que muere, y en el 1280 su hijo es coronado y se llama Osman, o también Otman, y de ahí viene el nombre de turcos otomanos. Y de esta dinastía, en 200 años de expansión desde la Mesopotamia hasta el Asia Menor, aparece un nuevo rey que se llama Bayazid, que es muy importante, porque ya estamos en el 1400, y ese de que va a ser la gran expansión, el gran salto del primero en sitiar y cercar Constantinopla, ya en el 1400. El problema que va a tener Bayazid es, por un lado va a tener que destinar soldados para operar en Grecia, Bulgaria, con las distintas regiones que marca este mapa, para someterlos, están los húngaros también, y además, por supuesto, proteger su tierra en Asia. Y el problema que va a tener con este primer sitio de Constantinopla es que lo va a tener que levantar porque, hablando de invasiones, Tamerlán expande de Asia, del Gran Oriente hacia el Asia Menor, su fuerza si él tiene salido a defender su reino. Entonces tiene que levantar este primer sitio de Constantinopla. Pero sí entiende que es imposible tener en Asia y en Europa propiedades sin tener Constantinopla. Claro. Porque es una clave fundamental. Y por una cosa viejísima que ya la conocían los griegos, los egipcios y demás. El lugar donde está Constantinopla es el lugar por donde pasan todos los barcos que vienen con el trigo de Ucrania. Claro. Si no tenga eso, no puede hacer nada.
Así que lo tiene que dominar. Así que fíjense que en el 1400 ya los turcos otomanos están interesados en tomar Constantinopla. Y ahí meto una piquita en Flandes, ¿no? Vos dijiste recién el trigo que viene de Ucrania, y cuando uno habla, ¿no es cierto?, de que esto también fue el origen del Imperio Ruso, ¿no? Y que los rusos utilizaron el tema de la religión para tener una excusa del montón de Constantinopla, o estar interesados en ese tema, en toda esa región, y tiene que ver con la geopolítica y no con valores de ningún otro tipo, ¿no? Bueno, No, el por uso, supuesto. el uso de la religión se ve, insisto, también, digamos, después en los avances de tratar de estandarizar las religiones en Europa, que era la forma en la que se constituían los estados, digamos, que se homogeneizaban los estados. Claro. Era como lo entendían. A veces se lee raro, sobre todo, digamos, en lo que tiene que ver con las peleas religiosas de esta época en adelante, y Sí. es la forma en la que, digamos, en la que las élites entendían que homogeneizaban los estados, en que todos le Era rezan como se discutía política. Se más o discutía menos al mismo, política. claro, tal cual. Porque si no, viste, siempre pasa, el anacronismo es un pecado mortal para entender Sí. estas cosas, para entender la geopolítica. Y bueno, las élites de esta época entendían que más o menos, si querían tener un territorio más o menos gobernado, la gente le tenía que rezar al mismo, porque, qué sé yo, porque les tenía los mismos valores y una Tal serie cual. de cuestiones. Y por eso el acento que ponen cuando les aparecían tipos que con doctrinas diferentes, que discutían y se apuraban en organizar, ¿no es cierto?, esos consejos para discutir, no, esto es así, no hay Santísima Trinidad, o hay sí, o una sola. Todo ese tipo de Bueno, discusiones de acá eran viene, discusiones claro, políticas. de acá viene la famosa discusión bizantina, que lo estuvo bastante entretenido mientras le comían el coco. Sí. Hay que entender algo, y esto es, acá cobra muchísimo valor, pero también es viejísimo. La religión y los funcionarios de la religión son los legitimadores del poder político, Claro. porque son los únicos que le pueden decir a la población, tienen que respetar a este, que es el rey, el emperador o lo que sea, porque este es ungido por Dios. Y yo que soy el sacerdote principal lo sé. Y eso legitima el poder político. Pasaba en Egipto, pasó en Siria, pasó en Roma. Está bien que entre Roma y Grecia hay cierto debilitamiento de eso por sistemas políticos mejores, pero sobre todo ya en esta época, el tema no es si soy católico, ortodoxo o lo que sea. El tema es que yo necesito una religión que legitime mi poder para que todos los demás me obedezcan. Pero eso lo tuvo claro el amigo César de entrada, Julio, me refiero al que no fue César, pero fue el que creó esto, cuando él se pujó por ser pontífice máximo en Roma. El tipo tenía claro que tener el poder religioso era clave para tener el poder político en Roma. Era fundamental. Ahora también esto trae un problema. ¿Por qué? Porque más allá de todas las circunstancias políticas, el mayor problema con que va a cargar el Imperio Bizantino es la discusión y el intento de unión o absorción de las dos iglesias, Sí. la católica y la ortodoxa. Y eso les va a llevar mucho gasto de energía y mucha pérdida de tiempo. Y eso lo va a dedicar también. Sí, eso es cierto, pero vos sabés que cuando ahí me dijo Karina respecto al tema de, ¿no es cierto?, las discusiones bizantinas, ¿no? Y el También, sexo de los ángeles. exacto, y todo ese tipo de cosas, y discutían. En ese momento tampoco el Papa de Roma no estaba en muchas condiciones de ayudarlos a Constantinopla. Y recordemos también, ¿no?, siempre en nombre de la religión, que en una cruzada, cuando los chicos fueron para hacer la cruzada a Medio Oriente, de paso que llegaron a Constantinopla, la saquearon. Sí, sí. La saquearon. Los muchachos, así tipo turbamulta. Bueno, O sea, era la moda.
Sí, bueno, pero viste, porque te mueven todo en un halo de pureza y de No, bueno, santificación de por ciertas eso digo, cosas, la ¿viste? anacronía era así, Tal cual. entrabas y saqueabas. ¿Me muevo, muchachos? ¿Avanzamos? Dale. Parece. ¿Qué estamos? Ahí se ve bien lo que estábamos hablando respecto ¿no es cierto?, de Constantinopla, ¿no? Su ubicación, el tema de los turcos. Dígame si sigo o no sigo. Acá fíjense que los verdes, que son precisamente los turcos, cada una de esas expansiones ha tenido un costo y ha tenido un gran esfuerzo militar. Y esto lo podemos adelantar ahora. Una de las grandes ventajas que ha tenido el Imperio Otomano en toda su historia, incluso hasta la Primera Guerra Mundial, es una brutal capacidad de reclutamiento. Se va a encontrar con ejércitos europeos que a lo mejor suman 30, 40, 50 mil hombres, pero los otomanos pueden poner en el campo de batalla 100.000. Eso es una habilidad militar. ¿Eso a qué lo atribuís? Porque Mehmet tenía como que, no sé, 5 veces más de lo que tenía Constantinopla, ¿no? Era como gente para tirar el techo. Es un problema de organización. Ellos tienen un ejército profesional nuclear que son los genízaros. Sí, quiero que me cuentes eso. Hay mucha mitología alrededor de los genízaros. No, pero eran esclavos, Sí, pero sí, sí, era sí. un ascenso social, ¿eh? Eran principalmente niños cristianos, se los tomaban entre los 7 y los 9 años, se los esclavizaba, pero, a ver, esclavos en el sentido que no tenían libertad, pero se los tenía para educarlos militar y social y políticamente. Y por supuesto, religiosamente. El Islam era fundamental en su organización y había un servicio al mundo, allá ya no me acuerdo cómo lo llaman esto, Al sultán. una lealtad a toda prueba basada en la religión, en su formación, una formación profesional excelente. No se podía, al principio no se podían casar, no podían tener propiedades, así que dependían permanentemente del sultán o del gobierno turco. Por supuesto que esto después se desvirtuó, porque después de la toma de Constantinopla empieza un gran debilitamiento del Imperio Romano y los genízaros van a terminar corrompiéndose, estafando a varios sultanes. Armaron el sindicato genízaro y a la mierda. Y va a ser parecido a lo que van a hacer los manteros de Egipto. Pero en esta época, una cosa muy particular, son una fuerza de élite de primera línea. Y después tenían dos fuerzas, que eran primero las levas provinciales, y cada región tenía la obligación de proveer soldados, y en esta época donde la ley islámica tiene tanta fuerza, el reclutamiento no era tan difícil, la gente aceptaba y el número era gigantesco. Y después había otras que se llamaban Bashiba Subs. Y uno dirá, con este nombre debe ser algo importante. Bueno, no, estos eran unas bandas de forajidos que venían en tropel en gran cantidad, porque venían por el botín. Claro. Convengamos que cada vez que hacían un asedio, qué sé yo, prometían 3 días de quilombo, de saqueo, de violación, o sea, era como, no sé, lo que prometían. Ahora, vieron que tiene como un tufillo, perdón, ¿no? Pero que tiene como un tufillo a cuando vimos Gaugamela, a cómo, si bien esto es mucho más organizado y más sofisticado, a cómo los persas organizaban sus ejércitos, ¿no? Muy parecido en ese sentido. No son, ojo, para nuestros oyentes, que no estamos hablando de un ejército persa, estamos hablando de los turcos, el Islam, ¿no? Pero en esa aglomeración, en ese núcleo duro de profesionales y directa y otra suma de cosas que se le van agregando para darle poder. Sí. Y con esta combinación de profesionales duros para las tareas más complejas y difíciles, una milicia provincial regulada y controlada, y de buen servicio, y después una gran masa de salvajes, cada operación sin ningún problema.
Y sí, juntaron montones. Esto lo van a hacer durante casi toda su historia. Así que es un ejército muy poderoso, el ejército otomano, y lo fue siempre, hasta, digamos, qué sé yo, mediados del siglo XIX, Sí. del siglo XIX. Y fue la gran amenaza. Y fíjense que en el lugar donde estamos hablando, olvídense del lado del Mar Negro, estamos hablando del control de todo el Mediterráneo oriental. Absolutamente todo. De Sí, las sí, entradas y salidas de ese Mediterráneo oriental. ¿Eh? Es tremendo. Y exactamente. acá va a llevar la tecnología y la ciencia, porque van a tener flotas muy efectivas. Ujú. Y van a poder construir barcos muy efectivos para dominar el mar. Así que todo Sí, Que lo lo que van a hacer andar por la tierra también, ¿eh? claro, sí, 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 eso bueno, también. lleguemos, porque si no, vamos, ¿avanzo? Dale, dale, Eh, dale. sí. Bueno, esto es Constantinopla. Acá está, acá están todas las murallas que rodean, ¿sí? El Cuerno de Oro. Gálata, que es una ciudad fortificada también que está frente a Constantinopla, que durante la batalla va a estar en manos de los genoveses, ¿no? Mm. Que al principio se van a poner como neutrales, pero después van a hacer alguna cosa. El Bósforo, que es el que nos lleva al Mar Negro y al trigo de Ucrania, como decíamos antes, y el Mar de Mármara hacia el sur. Así que la posición de Constantinopla es una posición clave. No puedes pasar por Constantinopla como si nada. Hay que Yo tomar. estuve hace 25 años en Estambul, ¿no? Y uno cuando ve las murallas, cuando ve el Bósforo, el Golden Horn, toda esa zona, se da cuenta la magnitud de lo que fue el asedio, el tremendo, lo complejo de la defensa por parte de los bizantinos, ¿no? Y un detalle, saben que Winston, por Churchill cuando él escribe sobre esa parte del mundo, él nunca menciona Estambul, sino que menciona Constantinopla, porque el tipo tenía ese apego a las cuestiones históricas y no, parece ser que Winston no asimiló mucho que estaba en manos de los turcos, ¿no? Siempre, siempre del lado correcto de la historia, Winston. Sí, sí, sí. Es más, a veces cuando se refería a Europa, el tipo no usaba el término Europa, sino la cristiandad. Fíjate vos, ¿no? El tipo era de otro siglo, en fin. Bueno, nada. No era tan inteligente. Sí. Como detalle, si uno mira hacia el extremo, hay una especie de óvalo blanca, que ese es el circo, y muy cerca de allí hay un cuadrado negro con una cruz, eso es Santa Sofía. Sí, 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 sí. Y entonces, Eh, después el desarrollo de la batalla. Claro. Ahí está el hipódromo, ¿no es cierto?, donde se corrían las carreras. O sea, Constantinopla Sí. era una Roma construida ahí en el Asia, en la puerta entre Europa y Asia. Porque esta parte que estamos viendo es un apéndice de Europa, el último apéndice de Europa, y del otro lado, a metros, está Asia. Es muy loco todo esto, muy, muy loco. Como Exactamente. para después, en el Cuerno de Oro, frente a Gálata precisamente, ahí se van a refugiar, ahí se va a refugiar la flota bizantina, ¿no? De Constantinopla, y ahí es donde se cierra como cadenas el paso. Eh, Después no vamos a ver, vamos a ver qué hacen los turcos para resolver el problema de las cadenas. Que es buenísimo. Que es buenísimo. ¿Avanzo? Dale. Miren las murallas, ¿no? Las murallas de Roma estaban, de Roma, sí, de la Roma oriental, estaban hechas, no como diríamos nosotros, como una pared, ¿no es cierto?, para parar de un lado a otro, separarnos de los bárbaros. No, estaban hechas con un concepto militar, de dar espacio, ¿no es cierto?, para poder bloquear al enemigo que avanzara, de darme la posibilidad de tirarle de flanco al enemigo que pudiera llegar a avanzar sobre las murallas,
de obligarlo al enemigo a caer sobre fosos y lugares donde lo tuviera que, necesidad de utilizar obras de ingeniería u otro tipo de tareas para poder pasarlo. No era una cuestión de una muralla que nosotros pensamos como una suerte de paredón. Esto era una fortificación militar pensada para desgastar, no tanto como detener a un enemigo. ¿Me comprenden la diferencia? Es como es como una obra viva para poder operar militarmente. ¿Toda Constantinopla estaba rodeada o había, porque también hay un tema respecto de si estaba toda protegida con este tipo de muralla? Sí, estaba protegida con por todo esto. Tenía, por supuesto, posiciones que estaban más débiles, pero estaba toda rodeada para poder ser defendida. Sí, uno de los puntos débiles es el que une la muralla de tierra con Claro. la muralla que empieza en el Cuerno de Oro, pero ahí está Claro. reforzado una especie de castillo, digamos, precisamente por considerarlo un punto débil. Y creo que hay ahora un gráfico A ver. de acá está. Exacto, hay un corte de las murallas, que fue una obra, en comparación, ¿no es cierto?, de distintas generaciones de emperadores, tal cual como fue la construcción de la muralla china, más chica, por supuesto, pero fue algo que a lo largo del tiempo se fue haciendo y perfeccionando, inclusive con posiciones interiores, y repito, lo que se buscaba era tener un sistema que desgastara a un enemigo. Y lo importante me parece también de esto es que, porque uno podría pensar, che, pero estaban tan expandidos, necesitaban tener murallas, digamos, en la parte central, en la capital del imperio. Y sí, porque en algún momento pensaron, durante mucho tiempo, que esas fronteras tan amplias, tan porosas, si se quiere, no les garantizaban a ellos la seguridad de que su capital, Constantinopla, no pudiera ser asediada y tomada. Aparte sufrieron a lo largo de los siglos cuántos asedios, no sé. Pero tal cual, tal cual, tal cual. Uno bendecido por Roma, pero claro, no le quedaba otra, ¿no? Además, uno, cuando las mira, piensen que hay que pasar el foso, agua, que con agua o sin agua, como está recubierto de piedra, no hay manera de salir si uno cae ahí. No es que es tierra y que a lo mejor uno podría hacer algo. Así que eso hay que tratar de zanjarlo. Después, una pequeña muralla de contención con un terreno para defensa y protegido por una torre. Otra nueva muralla, otro pasillo de defensa, una torre más grande y una muralla más grande. El esfuerzo para vencer esto fue brutal. Y también, como había sido muy efectiva durante muchos siglos, aquí y otras veces, pero aquí pesa mucho, hay una gigantesca confianza en la muralla de Constantinopla. Lo que es malo, ¿no? Pero que es muy malo. Piensan que la muralla lo va a salvar, no todo lo Tal demás. cual. Tal cual. Y ahí, fíjate un detalle más. La profundidad que tiene la muralla en su enterramiento no tiene solamente que ver con una cuestión de ingeniería de darle soporte a una construcción pesada, sino buscar jorobar al trabajo de minado. El trabajo de minado es aquel que hacían las tropas que estaban sitiando y hacían un túnel, empezaban a excavar como loco para tratar de pasar por debajo del obstáculo que significaba una muralla, ¿no? Y colocar ahí cargas explosivas para volarla, o bien tratar de penetrar por ella haciendo un hueco y salir del otro lado, ¿no? Y se ve también, acá en el diseño no está, pero estas murallas tienen puntales de madera clavados en el piso. No creo que en toda, pero en buena parte debe haberlo. Otro método era quemar los puntales. Y la muralla de esa manera. Claro. Avanzo. Opa, esta siempre la estuve buscando. Esta en realidad es una réplica, no, en realidad es un cañón turco del año 1460 y pico, es decir, unos años posteriores a 1453, pero que es prácticamente una réplica del más importante cañón utilizado por los turcos, del cual hablamos algo en algún momento, algún episodio, ya no me acuerdo en cuál, que utilizaron los turcos para disparar contra las murallas de Roma y que estaba al mando
de un técnico, si no me equivoco, italiano, ¿no? Húngaro. Húngaro, perdón, húngaro, exactamente. Sí, exactamente. charlamos en alguna ocasión. Una biblioteca Exactamente. de Granada lo nombraron. Exacto. ¿Qué tamaño tenía esto? Ya te Mirá, digo. A ver, Fuller dice que lo arrastraban con alrededor de 200 bueyes, O sea, este cañoncito. Sí. O sea que era grande. También recordemos que adentro tiraban con lo que había. El amigo Mehmet empezó a ponerle también cadáveres de sus propios tropas para tirarlos del otro lado de la muralla, ¿no? lo cual lo Sí. vuelve sustentable y ecológico y reciclable. No, y también un uso de la guerra biológica, ¿no? Sí, Pero, obviamente. no, es parte de las salvajadas que se hacían normales en la época, ¿eh? Que de haber Por tenido un artificio un ingenio de este tipo, los bizantinos hubieran usado a torcha y moche, ¿eh? Obviamente, obviamente. Que también vamos a ver un dibujito donde también tenían algún ingenio bastante perverso. El tema es que si ustedes lo miran, hay como en el centro una separación. En realidad son las dos partes del cañón. Hay que desarmarlo para cargarlo. Eso que se ve como una boca de cañón más pequeña hacia atrás, es una rosca. Hay que enroscarlo el cañón. Se lo carga por atrás y después se lo enrosca. Y recién ahí se dispara. Claro, Por eso ¿cuánto tardaban en hacer cada disparo? 2 horas. 2 horas, una locura. Pero ustedes se fijan que además tienen como una suerte, son casi obras de arte. Sí, Porque son no lindos. no había un cañón igual a otro, porque esto es tarea de un artesano, no de una industria, de un artesano que está trabajando a nivel industrial porque produce muchos cañones, pero no te puede asegurar que un cañón sea igual al otro. Ahora vos mirá la tenga ingeniería esta, perdón, que me salga totalmente del tema, pero a veces algunas veces hay que poner en contexto las cosas. Vos mirá lo que es esta ingeniería, lo que ustedes están hablando, la cantidad de tipos que se necesitaban para cargar esto, el tiempo, además de que es bello y el repujado y la simbología que tiene estampada y qué sé yo, la cantidad de tipos adiestrados, no es que te mando a cualquiera para enroscar un cañón, para cargarlo, para llevarlo y demás. El tipo de aleación para tener este nivel de calidad. Poquísimos años después, llega a Europa, a América, donde no conocían el manejo de los metales más que para hacer collarcitos. ¿Se entiende? No, tenían armas Cuando de hueso, cuando hablamos que te dicen, no, es el encuentro de dos culturas, Mongo es el encuentro de dos culturas. No, O sea, tenés, y que no se puede hablar de una cultura superior y una cultura inferior. Mira esto, que estamos hablando de que una década, 2 décadas, 3, porque después, bueno, es hasta Granada, después de Granada, pero estamos hablando de el mismo tiempo o previo a la conquista de América, que llegan a una cultura que no conocía, pero no que no conocía esto, que no conocía ni remoto, ni pasé un cuchillo de metal. No conocía la rueda. Otro tema también que habla de los turcos y con respecto a esto es la capacidad económica que tenés que tener para bancarte, pagarte a los tipos que saben cómo hacer esto. Sí, bueno, claro. Yo no recuerdo el número, pero dicen que Urbano pidió, al principio no había pedido nada loco, pero cuando el sultán le dijo que tenía que preparar toda la artillería en 40 días, pidió una fortuna y se la pagaron, sin ningún problema. Este cañón, similar a junto con otros, lo hicieron en 40 días. Construyeron 12 bombardas y 14 cañones. Una monstruosidad. Bueno, así la cobró Blanco, pero no se necesita la tecnología. Se hicieron en Adrianópolis, una ciudad muy cercana a Constantinopla, que es la clave de acceso a Constantinopla por otro lado, y allí construyeron todo. Llegan cañones nuevos, de estreno. Impresionante. Además de tener el material avanzo, señores. Sí, sí. Bueno, acá estamos. Así había que ponerlos en posición. No todos habitualmente cuando uno ve un cañón lo ve montado en una cureña, que es ese carrito donde va el tubo del cañón. Bueno, algunos de estos
hay que apoyarlos en tierra, en terraplenes, o por ejemplo acá en cunas de madera, para que resistieran el retroceso. Y además, Que se fíjense, iban rompiendo, ¿no? Tanto la cuña la cureña, digamos, de madera que les servía de soporte, o el emplazamiento que se ponía en tierra, con los distintos disparos, eso se iba destruyendo, se iba enterrando más el cañón, o sea que había que hacer una nueva obra Las para cureñas emplazarlo. las cureñas de metal, o sea, poner los cañones sobre metal y no sobre madera, ¿no es de esta época? no, eso va a venir después. No, Ajá. mucho después. Digamos, en esta época tenemos estos, por ejemplo, el cañón que vimos tenía 400 hombres para tenerlo, para los Ah, trabajadores de incendio. Sí, Aparecen algunos cañones que tienen una cureña de madera, con ruedas reforzadas con hierro y demás para que sea resistente, como cualquier carreta, pero muy poco. Igual son cañones muy pesados, eso es nada más que para facilitar el movimiento hasta ponerlo en lugar de disparo. Ahora, para que aparezcan esas cureñas más complejas y más funcionales, de madera van a seguir hasta 1830. ¿Por qué? Porque eran baratas. Y además a la madera se la recubría con un borde de metal, entonces la cureña funcionaba bien. En el medio de todo hubo que inventar algo. Si ustedes miran este cañón, es un tubo, nada más. Y si uno mira un cañón de la época de San Martín o de Napoleón, los cañones tienen a los costados como dos bracitos que se llaman muñones. exacto. Hubo que inventar eso, que se inventa más o menos en 1450, 1500, no, perdón, en 1600. ¿Por qué? Porque con esos muñones el cañón no se apoyaba en toda la cureña, sino que se apoyaba en dos cunas de metal y eso permitía hacer oscilar el cañón. Pero se necesita un siglo y medio más para llegar a eso. Tal cual. claro. Ahora, una cuestión también de propaganda, ¿no? De mercado más que de propaganda. Si vos sos como este húngaro u otros italianos que se dedicaban a esto de hacer cañones, y a vos te encargaba el emperador, digamos, el sultán turco, te encargaba hacer estos cañones, y vos con tu cañón de carambola hacías un agujero en las murallas de Constantinopla, sacabas con los términos de hoy una chapa que te hacía que los distintos señores de Europa quisieran contar con tus favores. Sí, ¿Me sí, comprendés? Esto es como una empresa, ¿no es cierto?, que la pega y hace determinado ingenio hoy de defensa y dice, está probado en combate, lo hacen en sus revistas, en las revistas especializadas, los avisos. ¿Mm? Es cierto. Tal cual. Bueno, si quieren avanzo. sí. Claro, acá se ve mejor. Acá no, estos son los carros de transporte y tiene todo un andamiaje para poder sacar el cañón y colocarlo en la posición de fuego. Si estos Claro. carros no tienen capacidad para resistir un disparo de cañón. Que acá Ahora, tienen armar una esto, dificultad perdóname, importante. Guille, Sí. un detalle. Armar esto te lleva, o sea, yo desde adentro de la muralla veo que me están armando semejante cosa, porque esto no lo haces en 2 minutos. No, y tiene una dificultad para disparar. Es decir, vos una vez que vos lo emplazás para tirar y ya lo estás emplazando en la posición que querés que dispare a determinado lugar. Porque pretender con esto cambiar el lugar donde vas a estar disparando es una locura. Claro, donde quedó, quedó. Claro, o sea, lo pones para un lugar donde querés hacer el fuego, porque como ahí decía Jorge, va a faltar mucho tiempo para que esta artillería tenga capacidad para cambiar su orientación con cierta velocidad para que esté adecuada a los tiempos de una batalla. Escúchame, ¿cómo se Estos llama son obras para una fortificación. el que, estoy hablando, ¿no? No sé, de la Segunda Guerra, de los que ves, el que dice, bueno, tantos grados, el que hace esa medición para marcar, que acá me muero de risa, pero ¿cómo se llama el que indica eso? El apuntador del cañón, el cual que hace... Claro, acá no sí. tenías apuntado, o sea, ¿cómo lo ponías? ¿Quién decidía? Bueno, vamos a ponerlo acá, que ya quedaba. El maestre, el tipo que, a ver, estoy interpretando, ¿no? El tipo que desarrolló el cañón era el que asesoraba al sultán o a quien el tipo que pusiera el sultán a cargo de estas cosas para decirle qué efecto querés, si quiero esto en tal lugar. Y el tipo más o menos apuntaban, lo hacían de esa forma, sabiendo
que había grandes dificultades para cambiar de lugar, ¿no? Claro. En general, después de esta época, se van a empezar a dividir en tres clases los que atienden los cañones. Los artilleros, que son los que saben cómo se dispara, cómo se carga y demás. Los artificieros, que son los que hacen el mantenimiento técnico del cañón, y que son los que ayudan a moverlo, porque también tiene toda una técnica. Y después el obrero, que es el que ayuda a los bueyes a moverse, y que pone nada más que fuerza bruta. Pero eso se necesita un poquito más de tiempo para el desarrollo, no mucho más, pero enseguida lo van a tener. No, y el tema de la pólvora, ¿no? La carga explosiva para que el proyectil que pusieran ahí, sea de piedra, de hierro o miembro humano, ¿no? Era imposible saber qué tipo de carga, cómo la pólvora que producía no estaba estandarizada, era un producto hecho artesanalmente. Eso también lo hablamos en Granada, que podías tener... Exacto. ¿Cuánto necesitas para que salga algo de este cañón y vaya, digamos, más de 2 metros? No lo sé, mucho. El monstruo llegó a tirar balas de 700 kilos. ¡Fa! El explosivo es descomunal. Claro, pero antes de cada disparo, al momento de producir el disparo, se encomendaban a los dioses, porque no sabían qué iba a pasar. Los cañones tenían tendencia a ir rajándose, es decir, se les armaba una grieta arriba por las tensiones de la explosión, porque ellos no había un cálculo matemático preciso para decirte, bueno, esta pólvora que yo estoy poniendo va a causar tanta tensión adentro del tubo, y el tubo, por cómo está hecho, va a aguantar hasta tanto. No existía nada de eso. Es como cuando uno era chico e inflaba un globito de agua en el carnaval, y estaban los tipos que le daban al agua hasta que reventaba. Era también prueba y error. Bueno, lo que pasa es que el error se llevaba varios al otro mundo. De hecho, acá lo que va a pasar es que el gran cañón se va a rajar. Urbano le va a recomendar al sultán que no, es decir, dejamos descansar el cañón y repararlo. y Mehmed le van a decir que no, lo van a disparar, casi lo mata el sultán y Urbano se muere. Claro, y el hijo también. En la cúspide de su carrera, estalla el cañón y lo mata. O sea, él no puede usufructuar las ventajas que le dio haber desarrollado esto, ¿no? Pero es así. Y fue la historia de muchos durante muchísimo tiempo. Avanzo. Bueno, acá tenemos a los muchachos. Tenemos un condottieri acá, ¿eh? Eso. A mí yo tengo un gran respeto por los condottieros. ¿Qué querés que te diga? Porque dentro de la salvajada que era el mundo de sus tiempos, ¿no? Eran dentro de todo tipos que trataban de darle cierta razonabilidad al uso de la fuerza, ¿no? Ahí lo tenemos al amigo Mehmet, al cual le dedica varias páginas este historiador británico buenísimo, John Keegan, en Quiénes quieren en la historia militar, ¿no? Lo destaca como un tipo brillante, como un conocedor del empleo de la fuerza militar, y que quizás, ¿no es cierto?, se embelezó, se enamoró de este tema, le encantaron esto de los cañones, sin llegar a entender claramente las dificultades que tenían adentro estos bichos, ¿no? Claro. Bueno, ¿quiénes son estos muchachos? Está Constantino, que es el emperador, un buen soldado, digamos. No ha cumplido los números de honor y demás, que carga con un drama personal, que creo que no lo puedo manejar, que es que había una profecía que Constantinopla iba a caer bajo el mando de un emperador que se llamase Constantino, con el nombre de su soldado. Y eso lo afectó bastante durante la lucha. No quiero decir con esto que estaba deprimido y tirado en una cama, pero tenía algo así como sombras que le aparecían cada vez que las cosas se ponían un poco críticas. Pero hizo todo lo que pudo, en una circunstancia donde además casi nadie lo ayudó, ¿no?
Eso, Una cosa que no comentamos, que no sé si las querían comentar más adelante, comentamos la capacidad del EVA y el enorme ejército, cómo más o menos estaba armado el ejército turco. Para adentro, ¿qué tenía Constantino? De la ciudad tenía chirola, no tenía nada. no, no, el ejército es prácticamente mercenario. O se lo han prestado, como el Papa y Venecia, que algo le mandaron. Pero el Papa Este, le mandó poco, ¿no? mandaron muy poco, pero por lo menos fueron los únicos que hicieron algo, e incluso los genoveses, no los que tenían los establecimientos comerciales de Gálata, sino los originales de Génova, mandaron también algunos soldados. Eh, bueno, el propio Justiniani es genovés, pero no, se necesitan soldados profesionales porque Constantinopla es una ciudad de comerciantes, políticos y religiosos. No hay mucha leva que se pueda hacer. Es que ya ha dejado de ser la capital de un imperio. Sí. Ha dejado de ser. Es una ciudad-estado que domina solamente sus murallas y poco más, y donde, como decían Jorge recién, hay enclaves comerciales de otros ciudades-estado, como de los genoveses, que estaban ahí comerciando, porque era un punto clave, como hemos mencionado ya varias veces en esta charla, un punto clave para el comercio y para llegar a distintas partes. Entonces era conveniente económicamente tener el control de eso. Sí. Perdón que insista, vos hacés hincapié, Jorge, en el tema de que lo dejan solo o que el tipo hace lo que puede con lo que tiene. ¿Qué significa esto? Bueno, calcula que él tiene contratados 8.000 mercenarios, en tanto en cuanto se puede confiar bien en los números, ¿no? El Papa le manda unos 200, y supongo que Venecia habrá hecho lo mismo. Y Justiniani llega con 700. Así que con mucha suerte puede ser que hayamos llegado a tener 10.000 hombres. Así como él le pide ayuda al Papa, Venecia, Génova y demás, también se lo pide el emperador Federico. El emperador Federico le promete y no le manda nada. Y otro, conocido nuestro, Alfonso de Aragón, el hermano de Isabel, también promete y no manda nada. Y se ocupa, es decir, yo creo que fue desinterés y también los problemas internos y locales fueron más importantes que la Constantinopla. Pero también me parece que los problemas que tenían los propios tipos a los cuales estaba pidiéndole, ¿no? Recordemos la Italia de esa época, ¿no? El Papa peleando contra todo el mundo, ¿no? España también. España en ese momento es un hervidero, ¿no? Es un despelote, tal cual, tal cual. Y el emperador perdón, sí. No te escuchamos, Jorge. Lo que hay diferencias religiosas. Es decir, también un poco pesa eso. Más allá de los problemas locales, algunos se habrán preguntado si valía la pena nosotros católicos apoyar a los ortodoxos. Y de hecho, entre las tropas, cada celebración religiosa era un conflicto. Había que hacerlas por separado, era difícil reunirlos a todos. Es decir, eso también generó algún roce, no grave internamente en la defensa, pero externamente dentro de la diplomacia, sí seguramente debe haber pesado para proveer y no proveer ayuda. Cosa que Mehmed no tiene. Mehmed tiene todo bajo su mando. Claro. Eso también es una ventaja muy fuerte, muy fuerte. Igual la proporción que estamos hablando entonces es 10-1, igual. Y fácil 10-1. O quizás más. Y también nos enseña, ¿no?, que en situaciones desesperadas, vos disponés de lo que podés pagar y no vas a contar con muchos amigos, ¿no? Y el ejército y las fuerzas mercenarias son las que vas a poder disponer. Y bastante suerte tuvo con estos tipos que pudo armar, ¿no? Porque le dio capacidad militar para poder sostener la defensa bastante tiempo y hacerlo de una manera relativamente eficiente frente a la masa que se le venía encima. Sí. Hay una cosa
ya que no tenemos a Giustiniani acá. Giustiniani fue un muy buen soldado, y se quedó hasta morir en las murallas de Constantinopla. Eh, Vino acompañado por Johann Grant, que era un artillero y un ingeniero alemán, que lo ayudó a reconstruir parte de las murallas que fueron batidas por el fuego turco. Pero coincidiendo con lo que vos decías, Guillermo, hace un rato, los condottieri, los mercenarios en general, desde la caída del Imperio Romano hasta la reconstrucción de los ejércitos nacionales, digamos, con las primeras monarquías sólidas, fueron los únicos que mantuvieron el arte de la guerra. Tal cual. Y en funciones, porque los ejércitos regulares habían desaparecieron durante 1000 años. Ellos fueron... transmitían ese conocimiento, le daban ese legado a otros, es decir, no se quedaban con esta cuestión, sino que no se quedaban para sí, sino que iban transmitiendo y formando generaciones de soldados a lo largo del tiempo. Sí, sí. Bueno, el caso de Giustiniani, ¿querés ampliar un poco o paso? Y a Mehmet también. No, de Giustiniani no se conoce mucho más. Se conoce sí el tesón y la... Sí, es el auténtico héroe, digamos, de esta guerra. De hecho, Constantino lo reconoció porque lo nombró comandante de la defensa. Claro. Él es el responsable de la defensa de Constantino. Totalmente. Y se creó todo una leyenda, no es digamos una leyenda en el sentido de haber caído defendiendo Constantinopla, lo coloca en el lugar de los héroes, ¿no? Directamente, ¿no? Exacto. Lo eleva de su condición de condottiero, que siempre es medio menospreciada. Bueno, avanzo. Ahí tenemos. Acá hay dos cosas. Constantino por un lado y un soldado de Constantinopla con algo particular. Y bueno, acá lo pusimos esta imagen porque este es un precursor de un lanzallamas. El tipo lo que tiene es seguramente lo que lanzaba era una suerte de fuego griego, que hasta hoy se discute cómo estaba. El tipo era un lanzallamas, es decir, un ingenio que le permitía lanzar una flama de fuego, ¿no es cierto?, a gran riesgo para él también, sobre los que pudieran asaltar la muralla. Un arma tremenda. ¿Qué corno es ese cuadrado que tiene arriba? Tiene que ser el recipiente que contenga el líquido. El combustible, ¿no? Claro. Que es el combustible. Hay una discusión sobre qué era, que se denominaba fuego griego. Esto ayudame, Jorge, que se discute mucho qué es lo que estaba compuesto. Algunos decían que era una mezcla de suerte de pez, aceites de distinta especie, con mezclas de petróleo, para poder lanzarlo. Se usaba inclusive para poder, ya en la época de la antigüedad, los griegos, para lanzarlo como bolas incendiadas contra otros barcos o contra otras fortificaciones, pero sin saber bien qué era, quizás como una suerte de asfalto, como una suerte de sustancia pegajosa que se lanzaba y para poder incendiar y quemar. Lo interesante de esto es que esto es un arma de uso individual, que no es una utilizada, como estamos diciendo, una catapulta que lanzara esto, sino un hombre. Esto es... Quiero, para que nos vayan a escuchar en podcast y no vayan a ver las imágenes, lo que estamos viendo es un soldado que tiene digamos, que lleva en sus manos como si fuera una especie de ametralladora. Es un chino describir esto, porque tiene como una cajita, claro, tiene como una cajita arriba, que eso presumiblemente, digamos, contendría, que debe ser de metal, obviamente, esa caja, que contendría el combustible, ayúdenme muchachos. Después abajo tiene ensamblado lo que sería la ametralladora, el cañón, un cañoncito, una ametralladora, que parece que tuviera como ensambles. Y después tiene él está revestido de una protección, está muy blindado él, todo protegido, tiene un hacha pendiéndole de un costado, junto con un saco que debe haber sido de cuero al costado, quizás llevando alguna yesca para poder encender este ingenio infernal, un casco, ¿no es cierto? Tiene un casco que parece bastante moderno. Sí, mirá, yo te diría, tiene un look
entre un monje Shaolin, ¿no? y un guerrero moderno, sí, sí. Claro, sí, una especie de armadura. Que, perdón, quería terminar de describir el artilugio este. Y tiene abajo, no sé qué es, como un gatillo, es una especie Claro, de. Sí, tiene una gran manija Mm. que se puede contraer sobre una manija móvil y una fija, que se contrae una sobre la otra y que debe ser lo que mueve en el tubo que hay debajo de la caja con líquido, lo que se llama una bomba aspirante impelente. Es decir, cuando está abierta, toma líquido de la caja y cuando se la aprieta, lo expulsa por el tubo. y ahí necesitaría prender fuego con algo para que, o sea, o la fricción no sé. Claro, No, sí, no, no, el movimiento lo expulsa, por lo tendrán que prender con algo. Seguramente iría alguien con él con algún fuego para prenderlo. La clave del fuego griego es que no se puede apagar. tal cual. Ese es el tema. Una vez que se pegó a alguna parte y se empezó a prender fuego, hasta que no se consuma, no se puede apagar. ¿Y eso Y por cuando qué? Por el tipo de composición del combustible. la composición, nadie sabe todavía. ¿Y por qué no se puede apagar? Ni con Es como, arena, ni con. es como pegarle a una palma. Claro, El napal tampoco, cuando usan los lanzallamas modernos o vos tirás napal sobre algún blanco, no lo podés apagar. Sí, pero eso lo entiendo ahora, pero esto es cómo habían llegado a eso. Qué sé yo, lo que yo te digo, que si usar un lanzallamas en tiempos actuales es un arma relativamente peligrosa, Sí, para el imaginate en lanzallamero. 1450, ¿no? No, desde ya, desde ya. Tiene unos guantes, tiene una especie de carterita muy linda. ¿Qué tenemos en la imagen a la izquierda? Es una imagen idealizada de Constantino. Claro, está buenísimo. Acá era churrísimo. Sí, Un acá aparece emperador guerrero. un guerrero. Muy Es lindo. una imagen. Pero vos fíjate que la armadura que tiene y la malla hacia abajo en la zona de la cintura, tiene un aire romano clásico, Total, pero total. pero el casco ya tiene como una onda más oriental, ¿no? Sí. No, es una belleza. No él, pero digamos, si la vestimenta hubiera sido y la armadura hubiera sido así. Sí, también tiene como un armado de los abdominales, ¿no? Me hace acordar Sí, bueno, sí, a los 300 sí, sí, espartanos. sí, tal cual, tal cual. Paso. Acá, ¿quiénes tenemos? Los genízaros. Y estos son los famosos genízaros. Claro, bueno, Jorge. los genízaros están viniendo, digamos, como quien viene a un picnic, no tiene una gran armadura, tiene unas ropitas. No. De hecho, no la necesitan por su forma de combatir y por su convicción. Aunque es muy probable que debajo de esas Son como, ropas, sí, como unas túnicas muy livianas, muy coloridas. es probable que debajo llevaran algún tipo de armadura. Tal vez no de metal, podría ser una cota de malla, o podría ser alguna armadura de lino, tipo Esparta. Igual, de todas maneras, estos en el ropaje son parecidos, son un poco más avanzados, son un poco posteriores a Constantinopla, porque estos ya portan armas de fuego desarrolladas. Esto en Constantinopla no lo teníamos todavía. Tenían Los los genízaros Pero sables. también eran, sí, sables de tipo corvo, así, ¿no? clásicos. Pero era una tropa ligera, en realidad, los genízaros, ¿eh? Era una tropa no pesada, no era una infantería pesada. Sí, Claro. gran fuerza de choque. Bueno, tenemos entonces a los genízaros, los famosos genízaros, y a la izquierda tenemos a Mehmet. Otro retrato de Mehmet. Exactamente. ¿Era guerrero Mehmet? No, más o menos, ¿sí? Sí. Sí, Era bueno, sí. estudioso de los generales clásicos, de la vida de los generales clásicos. Era un gran lector, un ávido lector y incluso le gustaba leer astronomía, un hombre muy intelectualmente muy desarrollado. Estos tipos no eran nobles brutos, ¿eh? Eso te Estos iba a decir, eran... lo que sí se decía que No. hablaba varios idiomas Mehmet. Sí,
Se hablaba 5 o 6 idiomas. Sí, sí. Y creo que alguna de las esposas era europea también, de las que tenía, tenía de todo. En su harén tenía mujeres europeas. Y en la Eran variedad tipos está el de... gusto, Guille. No, pero me refiero que el culto, eran tipos culto, eran tipos preparados, no estamos hablando de Atila, uno que se crió arriba de un caballo. No, 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 no. Esto es otra cosa. Muy Si bien. no, Sí, sí, perdón, que estaba avanzando. es un modelo árabe de sultán árabe de la época, que Claro. mucho con los gobernantes occidentales. Bueno, acá tenemos una figura. Estamos casi llegando a la hora y media, muchachos. Yo no sé si avanzar o dejarlo para la próxima, porque si no, todo lo que tiene que ver con la batalla en sí misma nos vamos a quedar cortísimos, me parece. Les consulto. ¿Les Sí, parece? sí, Vale. lo que podemos dejar es plantear la idea de uno y otro, de todos los planes, por Dale, decirlo de alguna dale, manera. dale. Y quizás en la otra también podemos darle lugar a por qué fue importante, ¿no es cierto?, para Rusia, para los mismos turcos, la implicancia que tuvo la caída de Constantinopla, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que la idea central de unos y otros fue las murallas. Para Constantinopla, para Constantino y todos, las murallas eran impenetrables. Así que todo lo que hicieron se basaron en el sostenimiento de las murallas. Y al mismo tiempo, en el sostenimiento tráfico naval que los pudiera abastecer, que son estos barquitos que aparecen acá abajo y que tienen que entrar en el cuerno, atravesando la cadena, para mantener abastecida y reforzada en alguna medida a Constantinopla. Y del otro lado, el sultán tiene bien claro que tiene que lograr horadar las murallas para penetrar y también contrarrestar este movimiento naval. Básicamente se va a tratar de eso. Lo que sí es que buena parte del movimiento naval Mehmed lo va a tener controlado. Si bajamos un poco, hay una imagen eh, ¿Esta o sigo? de la concentración, un poco más. Un poquito más, porque esto va a ser la batalla, más acá. Acá está la foto con los cañones, la anterior. Eso es. ¿Qué pasa? Constantinopla es esto gris, esa parte gris que se ve ahí abajo. ¿Qué sucede? Por el Bósforo vienen, como decíamos, los recursos sobre todo del trigo ucraniano. Y Mehmed, que participó en el sitio de 1420, que fue su padre, un sitio que fue que fracasó, siempre recordó el costo de seguridad de poder trasladar un ejército de Asia a Europa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Construyó varios castillos sobre la costa del Bósforo, de un lado y del otro, para contener cualquier tráfico que fuera enemigo y que él quisiera, quisiera impedir. Así que construyó esta serie de castillos, hay uno con sus cañones, y que se lo solía llamar, había en particular, lo llamaban el estrangulador, o decir, un buen degollador, porque ningún tráfico podía pasar por ahí. ¿Esto por qué es importante? Porque va a reducir toda ayuda que vaya a poder recibir el Constantinopla desde el Mar de Mármara. Ya no hay posibilidad de ayudarlo desde el Mar Negro. Con lo cual, las operaciones de Mehmed están más focalizadas, por decirlo de alguna manera. Y además lo que te dice, te habla de él, te habla de alguien que está preparando la batalla y no de un bruto que quiere imponerse por sobre el otro por la masividad de su ejército y que lo va a desgastar hasta tanto por ese propio desgaste de la acción derrote al otro. Es un tipo que ha planificado lo que va a hacer. Así es. Claro, o sea que le queda, digamos, a Constantino solamente recibir víveres, yo qué sé, solamente desde la izquierda, digamos, todo el lado de la derecha, todo lo que tiene que ver con el cuerno, todo lo demás está cerrado.
No con el Cuerno, perdón, con el pasaje, con el paso desde el Mar Negro está cerrado. Ya está, de ahí no. O que suceda algo que le impida a los turcos seguir con el asedio, porque en realidad no tiene ninguna parte en terreno firme que lo pueda ayudar. Nadie que le pueda venir desde desde la retaguardia u otro lugar a atacar. Claro, porque también desde el continente está cerrado. Claro. Claro, también hay que ver que la caída de Constantinopla es el último paso. Ya el imperio bizantino es Constantinopla. Tal cual. No. Tal cual. Sí. Lo que va a caer acá es lo último, es una idea. Cayó Bizancio, lo que quedaba. Es el hito, es el hito. También así en este mapa que vemos, ves la insignificancia, el tamaño de Constantinopla, es inexorable. Tal cual. Sí. Pero también la importancia que tenía, lo que hablamos antes, para los turcos de no dejar eso ahí, porque los turcos tienen que tomarla por un problema de control de ese tráfico de buques y de comercio, e inclusive militar, que pudiera darse entre el Mar Negro y el Mediterráneo, a través del Mar de Mármara. Pero no es su imperio, es, digamos, algo que está molestando la continuidad del control estratégico de su propio imperio, nada más. Tal cual. Bueno, ¿quieren que cerremos acá o quieren decir algo más? No, cerremos, ¿les parece? Ya está planteada la situación. Ahora después hay que... Bueno, si Tal quieren cual. saber cómo sigue esto, no lo vamos a spoilear. Señores, estimados oyentes y no sé qué se dice, televidentes, youtubevidentes, si quieren saber cómo sigue esto, con esta situación, con el pobre Constantino ahí encerradito y Constantinopla asediada, nos vemos el sábado que viene y esperemos que les haya gustado. Muchas gracias, Guille, Jorge. Gracias, nos vemos. Un abrazo.